Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El día de hoy iniciamos una nueva serie que en realidad es la segunda parte de la serie Mitos Cristianos. Queremos explorar juntos por qué creemos tantos mitos y cómo estos tienen algo de verdad distorsionada. En este primer capítulo hablaremos sobre el mito de las traducciones de la Biblia. ¿Hay alguna traducción inspirada? ¿Hay traducciones que son peligrosas o hasta diabólicas? ¿La mejor traducción es la que siempre hemos usado? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí Entre Semana. Muy bien, gracias Lalo. Aquí estamos una vez más, comenzando una nueva serie. Bueno, nueva... 2.0. 2.0. Es un Mitos Cristianos Reloaded. Porque habíamos, después de terminar esa serie, recibido muchas peticiones acerca de, oye, ¿y por qué no hablan de esto? ¿Y por qué no hablan de esto? No, que me encantó tal tema porque eso me sacudió. El pueblo lo pidió. ¿Una cosa así? Sí, no podemos hacer nada porque el pueblo nos lo impidió. No lo está bien. Fueron las sugerencias de las personas que nos escuchan. Exacto. Entonces, exacto. Y de hecho creo que los episodios más reproducidos son los de la serie de mitos, ¿correcto? Sí. Se tiene que tomar con un poco de pinza. porque fueron los primeros. Claro. Entonces los primeros, o sea, muchas personas que comienzan van a comenzar por mitos, pero sí son las que más se comparte, se habla. Porque yo creo que estos son temas que muchas personas simplemente reciben sin realmente pensarlo, simplemente porque vino de una autoridad, vino acompañado con un versículo, vino con un argumento que tenía así un poco de sentido. Sí. Entonces ya quedó. Entonces cuando otra persona llega y dice, hey, ¿sabes que eso es un mito, no? Se te mueve la estantería, te desarma toda la estructura. No sé si vale la pena hacer todo un episodio acerca de esto, pero por ejemplo he escuchado muchas veces, no, porque el pastor que ama a la ovejita, que desobedece, le rompe las patas. Y repite la historia y cosas así. Y dice, ¿y dónde se encuentra eso en la Biblia? No, porque yo lo escuché y un pastor lo usó. Y como lo usó uno, se repitió y se repitió y se repitió. Un pastor de ovejas sería muy estúpido rompiéndole las patas a su ovejita. Pero y sí. Ahora, es interesante. Se muere de gangrena. Es interesante esto de mitos y creo que ahí es una linda oportunidad. Dijiste, sería bueno hacer un episodio aparte de mitos en cuanto a la naturaleza de los mitos, pero como este es un podcast, tenemos todo el tiempo que queramos y podemos hacer introducción 1, 2 y 3, ¿no? Eso me enseñaste tú, amigo. Porque creo que hay algo en dos direcciones. Una es lo que no queremos hacer. No nos autodeclaramos dueños de la verdad. Sí, no somos los Mythbusters de la Biblia. Vamos por la vida derribando mitos, no es nuestra función. Es más, nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida, hemos ido creyendo mitos y necesitamos tener una retroalimentación constante. Hemos tratado de ampliar mucho el tipo de lecturas que tenemos. Claro, si uno siempre lee de una misma línea, desde una misma perspectiva, obviamente va a pensar siempre igual. Algo que con los años hemos podido aprender es qué peligro cuando alguien dice, yo siempre he sostenido lo mismo por 40 años. Y qué peligro. O sea, significa que nunca aprendió, porque aprendizaje implica cambio. Obviamente hay cosas que no cambian. Dios es Dios, Él es creador, lo que hablamos de salvación, los principios. Pero en lo demás, ahí es donde a veces empiezan a introducirse esos mitos. Y desde otro punto de vista hemos tenido esa retroalimentación de decir, ¿sabes qué? Fue útil porque me di cuenta que estaba viendo las cosas solo desde una perspectiva, no estaba ampliando eso, y en segundo lugar, a veces se va a fuentes tan... no sé si la palabra sería correcta, pero yo desconfiaría absolutamente de cualquiera que busque información sólida en Facebook, por ejemplo. Sí. No, es que me llegó un correo. Claro, me llegó una cadena de WhatsApp. No. Todas esas cosas no creo que sea el mejor lugar. Ahora, no digo que está todo puede malo, ser el inicio de un estudio, pero si solamente así nace y muere ahí con esa cadena de correos, con ese posteo de Facebook, o sea, la verdad eso no es saludable. No. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es quizás sacudir esas ideas que simplemente, como llegaron, ahí se quedaron, y decir, oye, pero te invito a observarlo, a pensarlo, a desmenuzarlo un poco, para ver si
tiene validez. Sí, y de alguna manera estos episodios son ese espacio para sacudir la estantería. Y bueno, entonces, ¿cómo estudio la Biblia? Ahí viene el segundo espacio que se llama Escuela Bíblica. Ok, publicidad. Aprovechamos ya que no nos cobramos a nosotros mismos por publicidad. Diríamos, tenemos que decir, ¿no? Con el gentil auspicio de Escuela Bíblica Conexión Vertical. Nuestro sponsor. Claro, nuestro sponsor. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hay varios, tenemos en lista varios y queremos animar a quienes nos escuchan que nos escriban y digan, oye, porfa, si van a volver a hablar de mitos, me quedé con las ganas de hablar de este y de este. Ahora, otra cosa que no vamos a hacer con mitos es no vamos a atacar a tu sistema teológico menos preferido. Exactamente. No ese es el espíritu. Este es el mito porque no estamos de acuerdo. Claro. No, o sea, lo que sí queremos hacer es agarrar quizás algunas ideas que han sido perpetuados, que claramente se puede mostrar y apuntar a ese granito de verdad y decir, sí, pero solamente... O sea, no puedes inferir un montón de otras cosas. Y son esas inferencias. Ahora, hay posturas donde dices, podría ser. Sí. Y ahí es donde se abre el abanico. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de decir, simplemente porque no es mi postura, no lo voy a declarar mito. Exactamente. Un ejemplo claro. El principio lo hemos dicho tanto, ¿no? Jesús vuelve. Ajá. ¿Correcto? El retorno de Cristo. Estamos en la misma sintonía. Está Muy bien. justo en eso. Telepatía se llama eso. Ese es un mito. Bueno, ¿cuáles serían posturas que existe? Algunos dicen que Jesús va a venir antes de un periodo llamado tribulación. ¿Okay? Eso se llama el rapto pretribulacional a la iglesia. Otros dicen que es a la mitad. Otros dicen, no va a haber tribulación. Otros dicen, no, la iglesia va a pasar. Esta es la tribulación. Esta es. Y hay un solo evento. Esas son posturas distintas. Sí. Yo no puedo catalogar como, ese es un mito. Sí. ¿Por qué? Nunca vas a escuchar el episodio El mito del milenio. No, porque del reino milenial. Exactamente, porque tiene que ver con posturas bíblicas. Y creo que ahí es donde tenemos que apelar a decir, somos hermanos en Cristo, tenemos una postura distinta, pero sostenemos el mismo principio. Jesús viene por su pueblo. Y se acabó. Sí. Entonces, no vamos por ahí. No ese es el propósito. Pero quizás, rascándolo un poquito, Alex, en cuanto a mito, pensando, hablamos de eso en la primera serie de mitos, pero algunos seguramente se engancharon después en el podcast. ¿De dónde surge un mito? ¿Por qué razón toman tanta fuerza? ¿Y por qué razón, a veces sin darnos cuenta, lo establecemos como verdad por los siglos de los siglos? Y lo repetimos y lo repetimos. Sí. ¿Por dónde piensas que va? ¿Qué es lo que hace atractivo a un mito o por qué lo creo tan fácilmente? Sí, yo creo que muchas veces tiene que ver con una cierta motivación, con un deseo de encontrar una respuesta a un problema y después se engancha de una verdad y se construye sobre esa verdad todo lo que uno quiere. Por ejemplo, hablamos acerca del propositismo, ¿no? Todo sucede por un propósito. Entonces, si te golpeaste por la mañana con la punta de la cama, entonces dijiste, bueno, me duele, pero todo sucede por un propósito. Entonces, es esa duda que viene con el dolor, con las situaciones, con las circunstancias, para decir que, o sea, yo puedo descansar porque Dios tiene algo mejor. Y entonces agarran un versículo, quizás Romanos 8, ¿no? Exacto, todas las cosas ayudan bien para los que le aman. Entonces, ¿ves? Entonces, seguro que Dios quería que mi dedo chiquito estuviera lastimado para que tuviera que caminar más lento y así evitara un choque de auto. ¿Y sabes lo que a mí me preocupa en eso? Es que hay personas que dicen, es que sí, es así. ¿Por qué? Y dan una frase, ¿no? Pensando en eso. Porque todo da gloria a Dios. Pero si es así, entonces quizás hay un deseo de, a través de un mito de tener control, de creer, no sé si creernos dueños de la verdad, pero tratar de tener todos los cabos bien firmes. Porque decir, esto puede ser así, como puede ser así, genera mucha incertidumbre. Y quita mucha responsabilidad mía, porque entonces mis errores también fueron parte del plan de Dios. Entonces, si cometí errores, pues, ¿cómo yo voy a aprender de mis errores si era parte del plan inevitable de Dios? Sí, totalmente. Entonces, ahí es donde ya mi conciencia se apacigua un poco, porque digo, pues Dios tuvo sus propósitos. Claro. Ahora, yo creo que sí, Dios puede obrar a pesar de ti, a pesar de tus errores, y Dios puede ser glorificado. Y toda oportunidad de vida, circunstancia de vida, es una oportunidad de aprendizaje, siempre. Sí. Dijiste algo de, hay parte de verdad. Quizás el tema con los mitos es que toman un aspecto de una verdad, ¿no?
Pero al aislar esa verdad de un contexto, Claro. se construye, como dijiste tú, algo que termina siendo un mito y quizás es muy difícil diferenciar porque como surgió de una verdad o de parte de una verdad, cuesta mucho como que separar un poquito las cosas. Y eso es lo que hace. He hablado con varias personas que me han dicho, oye, definitivamente he creído muchos mitos en mi vida. Y le dije, mira, no es nuestro propósito hacer una especie de desmitificación de tu fe. Simplemente es decirte, a nosotros también nos ha sucedido. Claro. Poner sobre la mesa, a ver, lo creo porque lo repetí siempre o porque simplemente lo asumí como una verdad sin filtrarla por la escritura, sin preguntarnos por qué. Creo que detrás, y perdón que me extienda, a los dueños del podcast después les vamos a pedir disculpas porque nos entendimos, pero... No te preocupes. Ok, gracias. Es que creo que ¿sabes qué hay detrás de asumir mitos fácilmente? Hay una falta de pensamiento crítico sería muy, muy triste, o sea, muy general decir en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. No hay una formación, me meto en algo educativo, no hay una formación profunda en cuanto a desarrollar un pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con pensamiento crítico? Pensamiento crítico es la capacidad de analizar, de distinguir, de valorar, de comparar para llegar a una conclusión, de profundizar, a ver por qué se dijo lo que se dijo, quién lo dijo, cómo lo dijo. Pensamiento crítico es lo que necesitamos. Es interesante, hay un libro que se llama Falacias exegéticas de D.A. Carson y en el primer capítulo dice: la falta de pensamiento crítico en los miembros de nuestra iglesia, en los alumnos de cualquier seminario o instituto bíblico, hace que repitan lo que siempre se dijo porque es así y no hay a ver, ¿por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Desarrollar un pensamiento crítico para la vida es fundamental y eso aplica a cualquier área de vida. Y si quieres una frase más espiritualoide, podrías decir en vez de pensamiento crítico, discernimiento de espíritus, ¿no? Está bien. O sea, para los que les incomoda pensamiento crítico. O sea, ese, Sí. Porque incluso, o sea, las últimas cartas, las cartas, ¿cómo le llaman? Las cartas católicas. Universales. Universales, o sea, no católicas por ser católicas, Sí. por ser universal. Primera de Juan. Ajá. Sí, o sea, mucho tiene que ver con, hey, ten cuidado con falsos profetas, ten cuidado con falsos maestros. Y te dice, por aquí, no por solamente allá. porque están en un púlpito, no solamente porque te están enseñando, significa que todo lo que sale de su boca es verdad. El problema es lo que es conocido, no sé, es normal. Lo que es normal es cómodo y lo que es cómodo es bueno. Y sí. Y ahí viene el problema. Si tienes dudas, mira la música. ¿Qué para ti es buena música? Lo que tú conociste cuando tenías 12, 13, 14 años. Si preguntas a tus papás, te van a decir lo que tú quieres, lo que a ti te gusta como música es una basura. ¿Y qué es lo que para ellos es buena música? Pues lo que ellos conocen cuando ellos tenían 13, 14, 15 años. Y así para arriba. Entonces, bueno, ahí sería estás anticipando un episodio, ¿no? Creo que lo hablamos. Uno ya después de cierta edad, dice un amigo, repite siempre las mismas cosas, ¿no? Pero creo que hablamos de música en su momento. Hablamos, sí, de prácticas de la iglesia. Ajá. Claro, fue en el episodio de prácticas. Sí. Pero está muy relacionado a mitos. Sí. Porque ahí te das cuenta. La falta de discernimiento en cuanto a mitos hace que, por ejemplo, el tema de música sea a veces causa de división en una iglesia, sea causa de que hijos se rebelen ante Dios porque el envoltorio en el cual Dios es presentado es de una manera no bíblica. Entonces, yo tomo un mito de que la música cristiana o la música mía de una generación es la que es. Y esa es la verdadera música cristiana, ¿no? Sí. Pero es un error histórico porque esos, no sé, vamos a suponer, esos cantos que tú estableces para no usar ninguna palabra que pueda ser usada después en mi contra, son de 1800, son de 1700. Y antes de eso, ¿qué? ¿No había música cristiana? Sí, no. Y siempre fueron un escándalo. Ahora los himnos que veneramos, antes, en los tiempos de Martín Lutero y todo, la gente se levantaba y se iba de la iglesia cuando escuchaban un himno porque dijeron, estos no son los salmos. Ahora, exactamente. Entonces, ¿qué muestra eso? Que hay cosas, los principios obviamente no cambian, pero hay cosas que sí van cambiando. Sí. Y la falta de tener ese pensamiento crítico, ese discernimiento espiritual para decir, a ver, hay problema con eso. Se han satanizado instrumentos. O sea, no, porque la guitarra eléctrica, como tiene dos así cachos, es del diablo. O sea,
Lo escuché, amigo. Sí. No estoy diciendo cosas que a lo mejor dicen... "Oh". Quizás hay nuevos creyentes que nos escuchen y dicen, ¿en serio? En serio. En serio, Años sí. 80 y era como, no. O sea, fíjate, eso es del diablo, ¿ves? Porque tiene como Son las los dos cuernos del puntitas, los diablo. dos cuernos. Sí. Pero ese es un mito. Sí. Y es un mito repetido. Y como alguien lo dijo en algún lugar, alguien lo dijo desde un púlpito, se asumió como verdad. Sí. Y el tema es que se empieza a transmitir, se empieza a compartir, se empieza a establecer como verdad. Quizás en este episodio introductorio de Mitos 2.0, creo que es una linda oportunidad para poder sacudirnos y decir, a ver, a lo mejor no va a faltar alguno que... Porque es muy difícil decir, sí, he creído mitos, ¿no? O alguien que diga sí. Pero sacude y quizás velo desde este punto de vista. ¿Hasta dónde has puesto en categoría de principios cosas que son tus preferencias? Eso es la puerta a un mito. Sí, ¿No? y después, ¿por qué el desafiar esto me incomoda? Me incomoda porque es algo conocido, es algo normal, es algo que me gusta. Y cuando alguien lo desafía, entonces lo quiero defender porque eso me sacaría de mi zona de confort. O hay uno puede pensar de manera crítica. Porque muchas veces eso sucede. No, eso debe estar mal porque así no hacían en mi iglesia. No, eso está mal porque yo no aprendí así. Ok, espérate. Pero ellos sí aprendieron así. Claro. Entonces, ¿estamos hablando de algo subjetivo o algo objetivo? Hablaste entonces que los mitos atentan contra nuestra comodidad y quizás esa incomodidad que surgen muestran muchas cosas. Pero creo que hay una segunda cosa ahí, que ahora que lo dices, se me ocurrió. También sabes que a veces cuando hablamos de mitos surgen miedos. Entonces, ¿será que he creído equivocadamente toda mi vida? No es que has creído equivocadamente en el sentido de quizás en las cosas fundamentales, aunque puede ser, ¿eh? Pero a veces da miedo. Es como, mira, prefiero quedarme con hasta la tabla del 3, por hablar una analogía matemática, Ajá. porque son las únicas 3 que me sé. 1, 2 y 3. Oye, hablemos de la tabla del 5. No, porque da miedo enfrentarse a algo que a lo mejor o no voy a encontrar respuesta, o me va a sacudir ciertas cosas, o no. Mira, pasan cosas tan prácticas. Y en ese sentido cuento una experiencia personal. Siempre fui y era, no, antitecnología, no, los libros tienen que ser y todo. ¿Y sabes qué? Yo creo que mucho del miedo de eso era no saber usarla. Sí. Nada más. Hasta cuando uno aprende a usarla y dice, wow, esto está genial. Puedo leer un libro en mi celular, en la tablet, en la computadora, en cualquier lugar. Puedo marcar. No, porque los libros impresos tú los puedes marcar. Los digitales también. Sí. Simplemente había que aprender a usarlo. Sí. Y quizás cuánto de nuestro miedo a hablar ciertos temas responde a no me quiero meter porque no tengo tiempo para estudiar, no quiero pensar, me da miedo. Y en el fondo, quizás hasta donde nuestro orgullo se remece, porque es reconocer que, ¿sabes qué? Estaba mal. Sí, y quizás no pensé esto en su totalidad. Es chistoso lo que dices porque ahí estudiar la historia da más contexto. Entonces uno se da cuenta que cuando salieron los libros, los que eran fan de Papiro se quejaban. Claro. Después hasta Aristóteles dijo, ay, qué pena esto de los libros porque ya la gente no memoriza. Entonces, todo cambia y creo que ahí es donde sí, uno tiene que hacer ese trabajo difícil. Decir, ¿cuáles son mis preferencias? ¿Cuáles son los principios? Porque los principios no cambian. Sí. Ahora, vamos al primero. ¿Tú dices que vamos al primero? Sí, Dejamos no, esto como no, introducción. no, Dale. no, vamos al Yo primero. dije, vamos a hacer la introducción, pero vamos al primero. No. Ya está. Vamos. Episodio, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman cuando en una serie hay un episodio largo? Episodio especial, no sé Sí, cómo le llaman. es el estreno. Algo así. Por ejemplo, ¿qué me es cómodo? Los versículos que memoricé yo cuando era joven. A ver, ¿algún versículo que tú memorizaste en alguna versión particular? Bueno, la mayoría que he memorizado ha sido Reina Valera 1960. No soy tan viejo como para 1909, ¿no? Yo la RBA. Ya hablar de Biblia de las Américas era como, espérame, que es distinta, ¿no? Sí, y es lo más parecido a la Reina Valera. Bueno, el primer mito tiene que ver con el mito de la versión inspirada. Ajá, ¿correcto? la traducción inspirada. La traducción inspirada. Para los que hablan inglés es la King James. ¿Cuál sería la versión inspirada? Reina Valera. La Reina Valera. Siempre. Y 60, por favor. No, espérate, y ahí hay dos líneas. Ah, sí. Sí, están los sesentistas
Y hay unos que son más puritanos a la wow. 1909. 1909. Sí, ¿Y la Reina Valera antigua? No sé, es raro, porque si vamos a ser puritanos, tendríamos que ir a la Biblia del Oso, que así se conoce, la primera, que fue escrita por Casiodoro de Reina y después revisada por Cipriano de Valera. Por eso se llama Reina Valera. No es que había una Reina Valera. Claro, no es que había una reina que... Por si acaso, sepan lo que iba por ahí. El Casiodoro de Reina fue el primero que tradujo. Y de hecho se considera... ¿Y eso más o menos en qué 1600. 1600, okay. Fines de 1500, 1600. En los albores de lo que fue la Reforma, pero a nivel de España, hubo una primera traducción en español. ¿Pero eran protestantes? Protestantes. Okay. Que entonces sí. Que no se publicó, pero la de Casiodoro de Reina fue la primera que se publicó. Okay. Y algunos años después Cipriano de Valera la revisó. Es muy interesante porque creo que en ese sentido siempre es bueno... hay gente que ¿cómo vas a leer esa Biblia retrógrada? Y espérame, esa Biblia tuvo valor en sangre. O sea, hay que también dar ese lugar histórico. Y ellos hicieron el mejor trabajo que pudieron con lo que tenían al alcance. Claro. ¿Correcto? O sea, creo que es bueno decirlo porque hoy por hoy, como se reproducen, así como hay mitos, no sé qué llamarle, haremos otro episodio de eso, de gente que a lo mejor... conoce un poquito de algo y ya quiere dictar cátedra y dice, lees Reina Valera. Esa es una tontera. Si alguien dice eso es porque no sabe nada de historia y no la valora, porque estos hombres pagaron a precio de su vida. O sea, tuvieron que estar clandestinos, claro. Perseguidos, con la invención de la imprenta. Fue lo que permitió la extensión, pero fue todo, y estamos hablando de España, católico, pero sí. a más no poder. O sea, de Europa era lo de hueso colorado, ¿no? Claro. Entonces, en español dijiste en inglés King James, en King español James, sí. Reina Valera. Puede ser 60 o 1909, pero ¿cuál sería el mito ahí? El mito es que hay una versión que Dios inspiró o Dios tuvo parte en asegurarse de que su palabra fuera fiel en ese idioma y lo hizo a través de una traducción. Y usar cualquier otra traducción sería apartarse de la versión inspirada. Bueno, ¿me permites ahí una digresión de 30 segundos? Claro. Hablaste de inspiración. Ok, tenemos que aclarar algo que creo que fue episodio número 1 o número 2 sí. de Entre Semana. De la verdad. Sí. Inspiración es lo que sucede, que explica 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y 2 de Pedro capítulo 1, verso creo que 14, 15 por ahí. Donde el Espíritu Santo inspira, no dicta mecánicamente, inspira, ¿no? A los autores originales, ¿correcto? A Pablo, a Pedro, a Juan, para poner por escrito lo que Dios desea, usando su personalidad, usando todo eso. Eso es un evento que sucedió en los considerados autógrafos o manuscritos originales que no tenemos. Sí. ¿Correcto? ¿Está ahí? Por lo tanto, hablar de traducción inspirada, ahí ya te muestra que hay algo pasó en el camino que se llegó a asumir que hay una traducción inspirada. Lo que tenemos, la inspiración técnicamente ocurrió en los manuscritos originales. Sí, sí. Lo que usan los que propagan este mito son versículos parecidos, como Salmo 12, versículos 6 y 7, y lo voy a leer en la Reina Valera. Muy bien. 60. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Dice, versículo 7, tú, Jehová, guardarás a las palabras. De esta generación los preservarás para siempre. Ahí está el mito, ¿ves? O sea, el Dios que inspiró es el Dios que preserva. ¿Pero que preserva qué? Claro, preserva un montón de manuscritos, pero no preserva una traducción. Sí. El problema es que las otras versiones diabólicas cambian este versículo. Porque si leo ese mismo pasaje en la NBI, dice, las palabras del Señor son puras, como la plata refinada, 7 veces purificadas en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás de esta gente. Entonces, ¿me estás cambiando? Claro. El significado de este versículo. Dios estaba diciendo en la Reina Valera 60 de que las palabras originales iban a ser protegidas y el guardián del significado original iba a ser para España
Reina Valera. Y punto. Y punto. Entonces, cuando vienen estas otras traducciones, son imitaciones. ¿Y quién es el mejor imitador de toda la historia? Es el diablo. ¡El diablo! Bueno, y ¿sabes qué? Lo más triste es que se dicen cosas en internet que yo digo, señor, por favor. Mencionaste recién la nueva versión internacional. Ajá. Aclaramos que la editorial Sondervan no nos está pagando por este episodio. No somos defensores de ninguna u otra traducción. Pero llegar a decir que es diabólica, o sea, es, como hemos dicho tanto, es hacernos un autogol a nosotros mismos. Sí. Tenemos... Ahora, quizás ahí tendríamos que hacer algunas explicaciones técnicas. No queremos irnos por el lado tan técnico, simplemente explicar por qué razón hay a veces ciertas diferencias, ¿no? Tendríamos que irnos más atrás, y recién tú mencionaste, bueno, y explicamos un poquito lo que es inspiración. Hablamos de esto también en el episodio del Evangelio y la confiabilidad de la Escritura. Si alguien quiere profundizar más, ahí tiene. No tenemos los manuscritos originales, ¿correcto? Perfecto. Pero tenemos casi 6.000 copias que son fragmentos, papiros muy antiguos. Tenemos... papiros, después tenemos cursivos, leccionarios, traducciones antiguas. O sea, hay un montón de evidencia textual que nos permite reconstruir. Eso es lo que se conoce la ciencia de la crítica textual. Nos permite reconstruir un texto con una confiabilidad, diríamos, entre un 95 a un 98%. O sea, por eso se llama la ciencia de la crítica textual. O sea, aplican rigor científico para decir, ¿sabes qué? Tenemos 6.000. Por eso es un trabajo de años. No es que sacan una traducción. El otro día supe que sacaron una traducción que se llama Legado. Y era una mezcla de cosas. Pero o sea, son años para hacer una traducción. Años y años para hacerla bien, no para copiar, pegar, ¿no? Entonces, en esto de la crítica textual, se toman un montón de elementos como para decir, ¿sabes qué? Ok, tenemos papiros, tenemos mayúsculos, tenemos cursivos, leccionarios, versiones, citas de los padres de la iglesia. Todo eso, vamos a colocarle un orden a esto. ¿Okay? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué son los más antiguos? Okay. ¿Dónde estaban ubicados geográficamente? En tal lugar. Perfecto. ¿Cómo se usó? ¿Hay algún padre de la iglesia, año 300, que citó alguno de ellos, año 200? Mientras más cercano, bueno, mayor confiabilidad. Entonces, hoy podemos reconstruir lo que se conoce como el texto crítico. Hablemos solamente del Nuevo Testamento por ahora, porque meternos en Antiguo es demasiado, ¿no? Claro, claro. Podemos tener un texto que es sumamente confiable. Ahora, ¿por qué hay ciertas variaciones? ¿Qué sucede? Hasta el año 1500, recién la Biblia era algo que la iglesia, ¿cómo sería el nombre? Para no llamar solamente iglesia católica, la iglesia dominante tenía para sí. La iglesia institucional, institucional, esa es la palabra correcta en Europa. Erasmo de Rotterdam es el primero que dice, no, la Biblia tiene que estar en manos de la gente. Entonces él hace una traducción al griego, pero lo hace con lo que tenía disponible en ese momento. Claro. 2 manuscritos que compró. ¿Okay? Entonces, él estableció un texto sobre la base de los 2-3 manuscritos que él pudo comprar en ese tiempo en Europa, ¿no? Porque, claro, se estudiaba el texto griego. Ese texto se le llamó texto mayoritario o texto recibido. A veces se conoce como textus receptus. Y se asumió que ese era año 1500, año 1600, 1700. Entonces, claro, por 300 años fue lo que había. Y era la Biblia. Era la Biblia. Y de ahí se surgió King James, de ahí surgió Reina Valera, con todas las posteriores revisiones. Por el año 1800 viene un profesor, dice, hubo un alud de manuscritos, de descubrimientos. Oye, se descubrieron en tal lugar. Tischendorf descubrió unos monasterios en Rusia, unos manuscritos que dicen, oye, esto está buenísimo. ¿Que esas eran las siriacas? Siriacas y leccionarios que uno está en el Vaticano, otro está en el Museo Británico, si no me equivoco. Códice sinaítico, se descubrieron unas en la península de Sinaí muy bien conservados. Entonces, empezó a haber un montón de más manuscritos y dijeron, oye, podemos reconstruir ahora con mayor probabilidad. Sí. Entonces tenemos hoy 2 escuelas. Los que dicen, no, ese que hizo Erasmo, como fue el texto, ¿cómo dijiste? Textus receptus, el texto recibido, ese es, no lo cambiemos. Y después vienen los otros, no, usemos ese,
pero comparémoslos con todo lo que se ha podido descubrir. La controversia viene Ajá. porque hay diferencias. Claro. El problema es de que hay algunas palabras, hay algunas formas, algunas cosas que están en algunos textos que no están en otros textos, y ahí es donde quizás se forma la controversia. Sí, ¿no? y sería bueno aclarar que esas diferencias ninguno tiene que ver con doctrina fundamental. Ajá. En el sentido de, hay alguno que diga que Dios no existe, Sí. o que Jesús no es Dios, Sí. o que el Espíritu Santo es una fuerza inmaterial. No, ninguna de esas cosas. Sí, O sea, sí, todas tienen que ver con palabras que a lo mejor cambian un poco el sentido. Ujú. Más que el sentido, se es más estricto en decir, este es el texto reconstruido. Ujú. ¿Viste? ¿Qué sucede? La mayoría de las diferencias es interesante, tienen que ver con adición. Adición. Claro, ¿por qué? Porque el texto griego como tal, y el hebreo mucho más, si el hebreo es rústico, si el griego es lo que necesitamos, Ujú. el hebreo es rústico a más no poder. Ajá. Nuestras traducciones tienen que suplir un montón de palabras que nosotros, si fuera literal, palabra por palabra, no las entenderíamos. Ujú. Entonces, en muchas de esas hay adición. Entonces, un texto como la NBI, la Biblia NBI, que toma el aparato crítico, que es, tomemos todos los manuscritos, Ujú. lo primero que dicen estas web es, esa es diabólica porque eliminó una palabra. Ujú. ¿Viste? Hay un ejemplo muy claro, creo que lo habíamos dicho, ¿no? El de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20, ¿no? Dice, ¿tienes ahí Reina Valera? Ajá. Ok, si la puedes leer. A ver. 1 Corintios 6, 20. 20. Estaba viendo también 1 Juan 5, 6. Vamos ahí. Y sí, está bueno ese esa va a también. estar. Ok. Tenemos esas dos, Sí. ¿te parece? 1 Corintios 6, 20 Ajá. dice en la Reina Valera: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La NBI dice, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces dice, ¿ves? Falta el espíritu. Claro. ¿Por qué razón? Y ahí es donde es diabólica, porque solamente habló de cuerpo. Ajá. La explicación corta. Ahora, ¿cambia algo en doctrina fundamental esto? Para nada. Porque honrar a Dios es parte integral de nuestro ser. Pero lo que se hace... tenemos tiempo, ¿no? Primero vamos por evidencia externa, que es todo lo que es manuscritos, fechas, todo lo que dije recién. Después vamos por evidencia interna, de qué viene hablando el autor, de ahí comprensión de lectura. Todo el capítulo 6 habla de cuerpo, ¿no? De no huir de la fornicación. Si tú te metes con una prostituta, o sea, te estás contaminando, ¿no? No puedes creer que afectas tu cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? En aquel tiempo, donde está escribiendo Pablo en Corinto, mucha influencia griega, ¿correcto? Ahora, ¿qué sucede? Los griegos, sobre todo de la escuela platónica, ¿qué decían? La materia es mala. Por lo tanto, si la materia es mala, el cuerpo es malo. ¿Sabes qué? Si tú pecas con tu cuerpo, no hay problema porque el cuerpo es malo. Lo importante es el espíritu. Claro. Y Pablo corrige eso en Corinto y dice, no, el cuerpo también es importante. Por eso Pablo habla de resurrección en 1 Corintios. Entonces, ¿qué mejor que terminar el capítulo 6 diciendo, glorifiquen a Dios con qué? Con su cuerpo. Con su cuerpo. Ahora, texto mayoritario que sigue la Reina Valera, año 500. Oye, honren con su cuerpo a Dios, como que algo le falta, ¿no? Como sí. que falta que sea más integral. Pongamos cuerpo y espíritu. Sí. Y como tú explicaste muy bien algo antes de grabar, primero lo colocaron como nota al margen. Sí, como que, cuerpo, y después al margen, y también espíritu pone el escriba. Posiblemente es lo que dicen que puede llegar a suceder. Bueno, tú explicaste que cuando se estudia ese pasaje en particular, en la tercera revisión de ese texto entra, pero en la primera no está. Entonces posiblemente... Sí, fue una nota al margen, porque los escribas ponían... Es interesante cuando ves los escribas, cuando ves las notas al margen. Eso no entra en la Biblia, simplemente viendo el texto. Hay escribas que se quejan del escriba del anterior. Otro escriba. Este escriba, un tonto, ¿cómo puede ser que puso esto? Y ahí lo escribe, se ponen todas sus quejas. Otras ponen, qué sé yo, notas, cosas para comprar. Pero quizás lo pusieron como una nota. Después el segundo...
quizás cambia su formato, quizás pone las notas arribita del texto, entonces entre las líneas. Claro. Después ya para el tercero ya ve la cosa y dice, seguro esta que está arribita debería estar adentro, entonces lo mete. Y piensa esto, ¿y suena mal decir glorificar a Dios No. en vuestro cuerpo y espíritu? Obvio, ¿es una verdad? Por supuesto que es una verdad. Ahora, ¿Está en el texto original? Claro, o para usar probabilidad, ¿es la más probable lectura? Sí, no. No. Ahora, porque no aparece espíritu, vamos a decir que la NBI es diabólica, ahí está el problema. Eso es lo que es incorrecto, Sí. ¿no? Eso es lo que categorizar o dar una etiqueta a una traducción sin ir a textos. Vamos a colocar en las notas una explicación muy interesante de un profesor de un seminario en Costa Rica. Es un americano que es erudito en texto griego, y él explica y dice, oye, ¿es realmente la NBI una versión diabólica? Y él explica muy bien, Gary Chogren se llama, y está muy bien explicado, muy bien aterrizado como para darnos cuenta de, y ahí viene el espíritu de este episodio relacionado a mitos, de no repetir como loros lo que... Porque otro lo dijo, entonces yo lo repito, entonces llego a una iglesia, leen NBI. Bueno, nosotros hemos estado usando últimamente la nueva versión internacional porque es bastante clara. Bueno, por mucho tiempo usábamos la Reina Valera 60, pero era porque esa era la licencia que compramos para el programa, para proyectar los versículos. Y apenas ya dijimos, bueno, vamos a comprar uno más, entonces ahora tenemos las dos. Y las dos, y da igual. Y no hay problema. Entonces, pero creo que es muy bueno hablar de eso. Es muy bueno poder hablar de que no hay versión diabólica o no diabólica. Ahora, ¿me permitís un paréntesis? Obviamente no estamos hablando del libro del Mormón, que eso es otra cosa. No estamos hablando de... No, porque eso no son traducciones. Claro, ese es un libro aparte. Claro. La que sería una mal traducción sería la traducción del Nuevo Mundo, que es la traducción de los testigos de Jehová, en los cuales ellos intencionalmente no siguen ninguna regla de la crítica textual. O sea, literalmente es un traje Ese es el problema, hecho a medida. porque no hay un hilo No. donde dices, no, esto lo saqué de este. O sea, cada versión que es fiel debería seguir un hilo. ¿No? Ahora, hay algunos versículos, hay algunas traducciones que no necesariamente serían traducciones, serían como interpretaciones o, no sé, alusiones, algo como que el mensaje, no sé si Dios habla hoy, entraría dentro de eso. Paráfrasis. Son paráfrasis. Y tampoco está mal, es una manera de quizás masticar y también incluye dentro de eso una cierta interpretación moderna para que se pueda leer de manera fluida. ¿Y sabes qué ayuda en eso? Escuela bíblica. Bueno, que me acordé que lo hablamos en la escuela bíblica, ¿no? Porque ayuda mucho a interpretar. Poner sobre la mesa, mira, esta es una traducción más literal, esta es una traducción dinámica, esta es una paráfrasis. Ir viendo, ir comparando, ¿no? Bueno, veamos otro versículo rapidito. Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 Te metiste a la y pata 7. Sí, aquí vamos. Ya está. Primera de Juan 5. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Perfecto. Excelente versículo para explicar la Trinidad. ¡Pum! Versículo 8 dice, y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Y dice, versículo 7, clarísimo. Dice, dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces uno dice, golazo, con esto explico la Trinidad. Y ya está. Y después voy a la nueva Biblia de las... No, perdón. A ver, hay un... Ok, si voy a la NBI, igual lo dice, pero pone también un... Lo saca. ¿Por qué no Versículo 7. 3 son los que dan testimonio. Y ya, se acaba el versículo 7. Y después versículo 8. Y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua, la sangre. ¿Dónde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Esta versión es diabólica. Sí. Porque anda quitando a Jesucristo y en la Trinidad de la Biblia. Hay una notita en el margen de la NBI. Estaría bueno que lo leas y lo dice 5, 7 y 8, testimonio, ... espíritu. Dice variación, testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Dice
Este pasaje se encuentra en manuscritos posteriores de la Vulgata, pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo Quinto, si no. X y B. ¿14? 14. O sea, imagínate. Nada del año 1500 para atrás. Sí, no hay nada. No hay nada. Entonces, posiblemente era como que, un escriba poniendo y queriendo explicar y hacer ese vínculo entre la Trinidad y el Espíritu, el agua y todo lo demás. Entonces lo mete. Después otra persona dice, bueno, este versículo un golazo, ahí lo voy a poner. Hay interpretación en los años de decir, bueno, pero agua puede referirse a tal y sangre a tal, y se empezó a interpretar el texto más que a traducirlo. Pero, claro, si uno está acostumbradísimo a sacar eso como texto muestra de la Trinidad, después cambia de versión a la NBI, y dice, ¿esto no está? Sí. ¿Cómo me van a quitar esto? Si esto era la forma de explicar la Trinidad, seguramente hay una mano negra que está metiendo... Diabólica. Sí. Y ahí empiezan a hacer teorías conspirativas. En este artículo que vamos a colocar de Gary Chogren, está muy bueno. Él explica, dice, oye, hay un montón de cosas que se dicen, que se distorsionan. Pero está bueno lo que tú explicas, porque entonces, quitan eso, cambia la doctrina de la Trinidad. No, en absoluto, porque hay evidencia en un montón de textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero eso sería irnos a otro episodio. Sí, ahora, lo importante quizás concluyendo es, tenemos buenas traducciones. Usemos varias sobre la mesa. Es más, antes había que comprar varias Biblias y en un espacio físico. Hoy, a través de ¿cómo se llama?, de sitios web, puedes colocar al mismo tiempo 3, 4 traducciones y comparar Reina Valera, Biblia de las Américas. Hay una nueva revisión de la Biblia de las Américas que es muy buena, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, alguna traducción católica muy buena, por ejemplo, Nácar Colunga es una muy buena traducción, Cantera Iglesias, y decir, mira, ahí está el texto. Y te vas a dar cuenta que apuntan a todos y en algún momento una aclara más, otra menos, una usa un lenguaje más, vosotros decís, más solemne, quizás otra es más adecuada al lenguaje actual. Regional, ustedes. Y eso va a ayudar a tener una comprensión clara. No es que desconfíen de las traducciones que tenemos. Lo que desconfíen es de sitios web, de páginas de Facebook que dicen tal traducción es diabólica. Claro. Ni lo lean. Sí. ¿No? Porque ahí es donde está vale el la mito. pena. No vale la pena. Incluso, aparte, y ya con esto vamos terminando, incluso hay algunos versículos donde el significado cambia por completo entre una traducción y otra. Entonces, ahí es donde tal vez nos sacude un poco porque decimos, a ver, ¿cómo puede ser esto cierto y lo otro cierto? Especialmente en el Antiguo Testamento, donde está el hebreo, porque el hebreo, a ver si me corrige, profesor, no tiene vocales. No tiene vocales. O por lo menos en su antigüedad. Se añadieron las vocales con puntitos. O sea, para que sepan, están los signos y no es que se agregaron vocales, sino que los puntos fueron las vocales y se mantuvieron las mismas. O sea, por eso un texto con vocal y sin vocal tiene la misma extensión. Porque son puntos arriba, puntos abajo y algunos añadiduras de signos que son las vocales. Entonces, imagínate, un puntito cambia totalmente una palabra. Claro. Totalmente. Sí. Por ejemplo, un versículo es Hebreos 18:24 y es un versículo muy querido y lo he escuchado. Dedicado. En la Reina Valera dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. He escuchado sermones. Este versículo, y tiene una aplicación preciosa donde uno dice, yo tengo que mostrar esa amistad antes de recibirlo, tengo que, y bla, bla, bla. Y después hay un amigo más unido que un hermano y apuntan a Cristo. Y buenísimo el 24. Pero cuando lo cambio de versión de Reina Valera 60 a NBI, entonces dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi aplicación? Claro. ¿Dónde están mis 3 puntos de mi sermón? Yo lo dediqué a mi mejor amigo. Ahora lo va a querer ser más mi amigo. Entonces hay amigos que llevan y pobre tu amigo que se lo dedicaste para decir, fuiste amigo para mí, y después él lo lee en la NBI. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Me estás llevando a la ruina. Y después, si lo cambio a la Biblia de las Américas, dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Espérate, ¿cuál es la aplicación aquí? Claro. Tiene que ver con
mostrarse amigo, con tener cuidado con ciertos amigos, tener cuidado con muchos amigos. ¿Por qué sucede esto, profesor? Por lo mismo que tú dijiste recién. Un puntito, una variante chiquitita cambia un poco el sentido. Ahora, ahí es donde hay que ir a los que más saben o los que más profundizan y dicen, bueno, veamos contexto. Claro, ver contexto en proverbio es más complicado todavía. ¿No? Sí, sería como, qué sé yo, si yo escribiera esta frase, voy a cortar el pelo y quitara los vocales, entonces voy a cortar la pala. Voy a cortar no sé, o sea, puedes cambiarlo, el palo. Sí. Voy a cortar. ¿Qué vas a cortar? Entonces, está hablando de ramas, está hablando de un corte de pelo. Tú tenías ahí un comentario, creo, que una nota en cuanto a ese versículo en la Net Bible, ¿no? Sí. Y lo explica bastante bien. Tengo las notas de Thomas Constable, que dice que lo más probable es que sea el sentido tiene que ver más con el que hace muchos amigos puede llegar a ser para su propia perdición. Porque, claro, mucho de la poesía hebrea tiene que ver con paralelismo de contraste. O sea, esto mejor es el pobre que camina en integridad que el de impíos de labios y todo eso. Sí. Entonces, probablemente sea más bien por ese lado, ¿no? No sé si tienes ahí la nota. Sí, aquí dice que literalmente es la primera parte dice un hombre de amigos. Entonces uno de ahí lo tiene que interpretar. Pero dice que posiblemente es una cierta lectura más yesh que ish en el hebreo. Y que si lo lees así, entonces sería hay amigos que no son confiables. Entonces, la verdad no sé de dónde sacaron el que tiene amigos a demostrarse amigos. Ahí habría que estudiar. Habría que rascar. Pero hay muchas decisiones que se tienen que tomar y uno tiene que ver, a ver, esto tiene que ver con el pelo o la pala. Sí. Tiene que ver con polo o pelé. O sea, sí. ¿Cómo se lee? Entonces muchas veces en el contexto uno va tomando decisiones y por eso y no es necesariamente que uno es correcto, uno es incorrecto. Son decisiones que se toman. Son decisiones, se llaman decisiones textuales y es donde uno confiamos y agradecemos a Dios que hoy vivimos en una época donde está la mayor cantidad de testimonio textual por la cantidad de manuscritos. Oramos y imagínate en 100 años más haya mucho más. Sí. Y eso nos va a permitir refinar cada vez más el texto, que te decía que tiene una confiabilidad de 95-98%. O sea, estamos hablando que desde el punto de vista científico, si aplicamos el rigor científico, tenemos un texto más que confiable. Bueno, por ejemplo, ahora están saliendo tecnologías que permiten que se pueda, de manera digital, abrir un papiro. Amigo, que antes no lo querían hacer porque dicen, está tan frágil que el momento que lo abro, que lo toco, se vuelve polvo. Entonces ahí está enrollado y nadie sabe lo que tiene adentro. Pero hacen cierto tipo de rayo X y ahí lo pueden leer. Vamos a colocar el link. ¿Sí? Hay una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que la dirige un profesor del seminario donde estoy estudiando, se llama Daniel Wallace. Okay. Y él, no recuerdo el nombre ahora, pero él ha digitalizado con unas cámaras enormes. Es la organización que más ha digitalizado manuscritos. Wow. Y ha puesto a disposición, porque él dice, va a llegar un momento en que no van a estar. Sí. Y el tipo recorre el mundo rastreando manuscritos. Qué increíble. Y compra y hay gente que dice, mira, donativo para comprar, y van y tienen gente, pero es con un cuidado. O sea, creo que son no sé cuántos meses para digitalizar cosas, o sea, muy, muy pequeñas, pero lo hacen a una resolución, bueno, tú sabes más de esas cosas, ¿no? A una calidad increíble. Vamos a colocar el link, se llama Centro de Preservación, algo de manuscritos, lo vamos a colocar ahí. Okay. Él tiene una de las gramáticas griegas más usadas en seminarios en Estados Unidos, pero el tipo dijo, hay una pasión que puede en mi corazón y es cómo hacer accesible. Y creo que ahí es donde partió el espíritu. Fíjate, Erasmo dice, tengo 2, 3 escritos, lo voy a poner, y ahí fue el texto mayoritario. Y gloria a Dios por el texto, los preceptos, o sea, fue la herramienta por muchos siglos. Exactamente, pero de ahí a decir que porque es el texto recibido, es el texto inspirado, ahí viene el problema del mito. Así que bueno, mucho para seguir hablando. Sí, y se nota que eres apasionado del tema. Yo también, la verdad, este tema es uno sumamente interesante porque conecta absolutamente todo. Historia, probabilidad, matemática, todo. Y creo que así debemos de ver la Biblia. Sí.
como algo, sí, inspirado por Dios, pero también Dios utilizó seres humanos y esa forma humana de ir refinando, de ir trabajando, de ir conociendo más a su palabra. Y no podemos quedarnos simplemente con una versión. Esta versión es la versión que Dios eligió para este idioma y así quedamos. Porque no, eso sería una forma, eso es vagancia intelectual. Y rechazar, ¿sí? Yo creo que ese es el espíritu. Oye, a lo mejor te gusta más la Reina Valera, ningún problema. Sí. Pero de ahí a tachar como diabólico todo lo que no sea de acuerdo a eso, ahí donde no solamente hay un problema con un mito, hay un problema con el corazón. Sí. Y uno tiene que tener la mano abierta. Si dice, bueno, puede ser que la traducción, en esta traducción es así, en esta traducción es asá, eso no lo hace malo. Exactamente. Simplemente dice que quizás ahí hay un poco de... se abre el abanico de posibles interpretaciones. Y está bien. Y está bien, ningún problema. Así que bueno. Sí. Con eso esperamos haber quitado de en medio el mito de la traducción inspirada. Esto es un trabajo continuo, esto es un trabajo de profundidad, pero la verdad, lo mejor que puedes hacer con cualquier traducción de tu Biblia es leerla. Así es. Y conocerla. Partamos de ahí. Después lo demás se puede arreglar en el camino. Sí. Muy bien. Así que, bien, seguiremos profundizando en este tema de mitos la próxima semana. Que Dios le bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.